de que se puede progresar y salir adelante. Y ese es el objetivo de nuestra propuesta. Una propuesta que parte de asumir que este concepto de los famosos ninis no es sino ofensivo para los jóvenes y no es más que la evasión de la responsabilidad de los malos gobiernos y los malos políticos que ni son responsables, ni son capaces de resolver el problema, ni entienden que el responsable de que los jóvenes hoy no tengan empleo y la oportunidad de estudiar son ellos mismos, por incapaces. Los verdaderos ninis son estos malos políticos que ni trabajan ni resuelven los problemas de la gente. Queremos un cambio verdadero y profundo para que los jóvenes en plena libertad asuman la definición de su propio destino. No queremos un gobierno y un Estado paternalista que esté tutelando a los jóvenes diciéndoles qué deben hacer o qué no deben hacer. Necesitamos que el gobierno, que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar las condiciones para que todos puedan salir adelante, en todos los aspectos. Empecemos con el tema de la educación, en donde lamentablemente hoy tenemos un gravísimo problema. Primero de oferta educativa y en segundo lugar de deserción escolar. Los datos que acabamos de escuchar del 40% de rechazados en la UAM es un dato que se repite en todas las instituciones de educación pública a nivel superior. Y la cifra de rechazados va incrementándose año con año. ¿Por qué? ¿Porque los jóvenes que hacen el examen lo reprueban? ¿O porque no hay espacio suficiente para garantizar el acceso de todos a la educación? Les voy a poner un ejemplo. En el examen de admisión que se hace por el Ceneval para entrar a la UNAM, a la UAM, al POLI, al CONALEP, a todo el sistema educativo en la zona metropolitana, se hacen 125 preguntas. Y entran a la UNAM los que responden 120 o más. Sí. Reprobaron el examen los que contestaron correctamente 119 preguntas. Sí, es una calificación del 9.5. Sí. Pero no tienen oportunidad de entrar, no entran, porque el Estado abandonó su deber de garantizar la educación media superior y superior. En el gobierno de Salinas de Gortari, con Cedillo de secretario de Educación, se reformó el artículo 3 constitucional, donde se eliminó la obligación del Estado para garantizar la preparatoria y la universidad, y solamente se quedaron en la obligatoriedad de la educación básica en primaria y secundaria. Y a partir de ese momento se cerró la promoción y construcción de universidades públicas y alentaron la proliferación de universidades privadas, muchas de ellas universidades patito, caras, que en lugar de formar, venden títulos, y para lo cual no hay acceso a mucha gente que no tiene dinero. Y en lugar de asumir su responsabilidad, alentaron desde el gobierno la proliferación de este tipo de universidades. Hasta el Instituto Patrulla y las Academias Vázquez se convirtieron en universidad. Y es ahí donde está el origen de muchos de los problemas, en la falta de oferta educativa. Veamos cómo, por ejemplo, el candidato del PRI, aquí están los de la Prepa 4, de la Prepa Municipal de Ecatepec, que habían construido un gobierno del PRD en Ecatepec, lo primero que hizo fue cerrarla y retirar los apoyos a la preparatoria municipal. Ya vemos a Enrique Peña Nieto cómo en lugar de fortalecer las preparatorias de la UAM,
de ampliar la oferta de carreras en el Estado, se inventa una universidad del Bicentenario con un dispendio enorme de recursos, en lugar de fortalecer al sistema de educación pública que representa la UAM en el Estado. Ya vemos a los rectores de la UAM ahora de dueños de universidades privadas. Estas son las cosas que tienen que cambiar. Nosotros vamos a dedicar un esfuerzo fundamental para construir todas las preparatorias y las sedes regionales de la UAM en todo el Estado, para que todo aquel joven que quiere estudiar tenga acceso a la preparatoria de la universidad. Va a haber la garantía de acceso universal. Y ya lo demostramos que lo podemos y lo sabemos hacer. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí pasando la cuadra, en el Distrito Federal. Como desde el gobierno del ingeniero Cárdenas en 1997 construimos todo un sistema de educación media superior y superior en el Distrito Federal que permitió, además de construir 17 preparatorias, construir la Universidad de la Ciudad de México. La primera universidad después de 30 años en donde el gobierno federal abandonó su responsabilidad de garantizar la educación superior en el país. Y por eso el primer derecho que vamos a garantizar por ley en el Estado es la universalidad en la educación media superior y superior para todas las jóvenes y todos los jóvenes en el Estado de México. Pero también tengo claro que eso no es suficiente. No es suficiente que haya oferta educativa universal. Necesitamos dar las garantías para que los muchachos, los niños y los jóvenes se mantengan estudiando, y tenemos que disminuir la enorme deserción escolar que tenemos en todos los niveles. Porque de cada 100 estudiantes, niños, que entran a la primaria, solamente 8 se titulan. Se van quedando en el camino de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, la absoluta mayoría de los jóvenes que hoy tienen acceso a la educación. Entonces tenemos que generar instrumentos que nos permitan mantener a los niños y a los jóvenes estudiantes. Y lo vamos a hacer como ya lo hicimos también en el Distrito Federal. Vamos a garantizar útiles escolares y uniformes escolares gratuitos a todos los niños de las primarias y secundarias en el Estado. Vamos a otorgar becas especiales a los niños destacados en primaria y secundaria hasta el fin de su formación profesional. Vamos a darle becas a los hijos de las madres jefas de familia para que no abandonen la escuela. Y vamos a darle becas en función de su promedio de calificaciones a todos los estudiantes de las preparatorias públicas en el Estado de México. Este tipo de medidas ya han demostrado su eficacia. ¿Por qué han sido eficaces? En primer lugar, porque se trata de un apoyo directo al ingreso familiar. Porque lo que antes gastaba la familia en los útiles, en los uniformes, en un esfuerzo adicional para que puedan acudir los muchachos a la escuela, hoy fortalece el ingreso de las familias. Pero tiene un objeto más importante. Ha permitido disminuir, está probado, la deserción escolar. Les voy a poner un ejemplo que se puede corroborar en las páginas de internet de la propia UNAM. Cómo la deserción escolar en las preparatorias de la UNAM, solamente
con la beca del programa Prepa Sí, pasó del 20% de deserción a solo el 4%. Y no solamente disminuyó la deserción, sino que mejoró la eficiencia terminal. ¿Qué es la eficiencia terminal? Que no solamente terminaron la prepa, sino que tuvieron además mejores calificaciones. ¿Por qué? Porque hubo apoyo, hubo un estímulo para que los muchachos se mantuvieran en la escuela en lugar de estar en las calles expuestos a pues muchas de los riesgos y conductas antisociales. Y esa es una condición clave. Cuando nosotros analizamos el problema de la seguridad pública, en donde lamentablemente el 60% de los presos en las cárceles del país son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Y cada joven de esos que están internos en un reclusorio nos cuestan alrededor de 1,200 pesos, 120 pesos diarios, alrededor de 3,600 pesos mensuales. ¿Qué no es mejor canalizar ese dinero a las becas y al apoyo de los estudiantes que estar manteniendo a jóvenes que no tuvieron una oportunidad de estudiar y de trabajar? Son de las cosas que vamos a cambiar, porque no queremos que los jóvenes no tengan futuro. Y me detengo en esto de la inseguridad, porque es un tema que he estudiado y que conozco bien. Cuando nosotros empezamos a conocer este incremento tan importante, un repunte de la delincuencia juvenil, donde la mayor parte de los jóvenes que llegan a las cárceles son primodelincuentes, quiere decir que cometen por primera vez un delito. Y ese delito está vinculado fundamentalmente a delitos patrimoniales, al robo. Hicimos un análisis que ha extendido a mucho el análisis en todos los estados de la República y particularmente en el Estado de México. ¿Qué es lo que ha llevado a esos jóvenes a delinquir? Y la verdad es que los resultados del estudio son impresionantes. La absoluta mayoría de los jóvenes que están hoy en las cárceles vienen en colonias populares y de zonas marginadas, en donde hay graves problemas de desintegración familiar, donde hay desempleo, donde hay deserción escolar, donde hay adicciones de los padres o de los hijos, donde hay una muy grave violencia intrafamiliar, donde hay embarazos muy tempranos de jóvenes adolescentes que a los 13, 14 años se están embarazando, o niños que están teniendo acceso al alcohol y a las drogas entre los 7 y los 8 años de edad. Y eso ha cambiado el patrón de comportamiento muy profundo, porque ya lo que eran los valores que daban